Reciban un cordial saludo y con gusto les participo la actualización del coma de la escala de Glasgow. Esta es una temática actual, a pesar de que tiene sus años de haberse descubierto. Sin embargo, no pasa de moda, es actual y me gustaría recordarles algunos conceptos que ya ustedes como enfermeros deben tener presentes y otros que por el tiempo en que de pronto no estén manejando la escala, se necesita hacer algún tipo de recorderis. Hace parte de la anamnesis del sistema neurológico. ¿Y cuál es el objetivo que nos proponemos? Pues que el profesional de enfermería realice correctamente y de forma organizada la anamnesis e indague el motivo de consulta de este tipo de pacientes neurológicos. La escala de coma de Glasgow fue descrita en el 74 por Grant Tistel y Brian Jennett como una escala práctica, como una forma de valorar el nivel de conciencia de los pacientes y con una sola misión o un solo objetivo, que no es hacer diagnósticos, sino hacer pronósticos. Entonces, aquí la tenemos, se presentan 3 parámetros que hay que revisar, o el parámetro ocular, y que es espontáneo cuando vale 4, es verbal, cuando es de orden verbal se le da un puntaje de 3, cuando es al dolor se le da un puntaje de 2 y cuando no responde el paciente tiene un puntaje de 1. Igualmente, con el aspecto verbal, si está orientado y conversa orientado en las 3 esferas, tiempo, persona, tiempo y lugar, y conversa bien, coherente, tiene una interacción con el medio ambiente que lo rodea, tiene un puntaje de 5. Si está desorientado en alguna de las 3 esferas, en el momento que está sosteniendo la conversación con la persona que le está aplicando la escala, tiene un puntaje de 4. 3, las palabras inapropiadas, cuando le preguntan por lo menos qué desayunó y dice que estaba de paseo, algo así, o los sonidos incomprensibles, tiene un puntaje de 2 y ninguna respuesta tiene un puntaje de 1. En el aspecto motor, la orden verbal obedece al paciente cuando nosotros nos acercamos y le proponemos alguna acción al paciente. Ellos deben de tomar un bolígrafo, darme la mano, levantar un miembro, el pie, la mano, etc. Y eso tendría un puntaje de 6. Cuando localiza el dolor tiene un puntaje de 5 y cuando a la retirada en flexión tiene un puntaje de 4. Pero si el paciente tiene una acción más compleja, que es la flexión, localizar el dolor es más complejo que retirar. Por eso es que una vale 5, la otra vale 4. La flexión anormal de descerebración también tiene un puntaje de 3. Y esta lesión se supone que está un poquito en mejores condiciones que la descorticación, que la descerebración, que es la extensión de los miembros, y ahora más adelante lo vamos a ver en una figura. Cuando el puntaje es sin ninguna movilidad de parte del paciente, se les corresponde al valor de 1. En cuanto al sustrato anatómico que encontramos para que funcionen bien las respuestas, tenemos que, si es en la apertura ocular, ¿qué debe tener indemne el paciente? Pues es la corteza frontal, porque si el paciente está frontalizado, o sea que olvidó algunas funciones normales de la vida, el paciente no va a responder espontáneamente. Lo mismo que la apertura al estímulo verbal, que tiene su sustrato en la sustancia blanca frontal, y la apertura al dolor en las conexiones del sistema de activación reticular, el famoso RAS, punto muy importante para tratar porque está exactamente en el tallo cerebral, que es un órgano bastante noble
y de mucho respeto, porque casi que hay muchísimas funciones cerebrales allí que cuando no responden ya el paciente podemos hablar que se encuentra en estado comatoso. Sin apertura ocular, para que esté también podemos pensar que si el RAS por debajo del tálamo, que es una estructura bastante precisa para tomar estos aspectos del tono de voz, de la movilidad del paciente, etc. Este debe estar también en buen estado para que el paciente responda en la parte motora, en la parte ocular de su respuesta. Y con relación a la respuesta, esta es la respuesta ocular. Con relación a la respuesta, se me está devolviendo. A la respuesta motora, que sería la última, porque ya hablamos de la actitud verbal, de la respuesta ocular, y nos faltaría la respuesta motora. Entonces, esta respuesta motora tiene su sustrato anatómico en la vía piramidal cortical, las vías piramidales corticales y subcorticales y los ganglios basales, que son también los responsables de la movilidad. Es por eso que en los pacientes con Parkinson esto se afecta mucho y la movilidad se altera. También la neurona motora superior encima del núcleo rojo que tiene es la que nos daría la respuesta de decorticación o de descerebración y que se encuentra exactamente arriba del bulbo medular, sistema medular, vestibular y debajo del núcleo rojo. Y cuando hay ninguna respuesta, el paciente debe tener uno y ahí sí no tiene ningún tipo de control. Además, hay que anotar que es un método simple y fiable y registro de monitorización del nivel de conciencia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Más específicamente, originalmente se desarrolló como una serie de descripciones de la capacidad de apertura ocular y la respuesta motora y verbal. Y posteriormente, en el año 1977, es cuando adquiere un valor numérico por Janet y Tisdale, que lo sugieren sumarle para obtener una única medida global de 15, que es el máximo puntaje que debe tener el paciente con una escala de coma de Glasgow en buen estado. Se han presentado diversas propuestas a los 40 años desde que se publicó, pero no se ha demostrado que ninguna de las variaciones que hemos revisado sea un motivo suficiente para recomendar modificaciones al contenido de la escala y su aplicación. Han tratado, pues, de que algunos componentes se fundan. Los componentes seleccionados registran respuestas tanto de corteza cerebral como del tronco encefálico. Principales responsables de las conductas que incluyen otras formas de medida del tronco encefálico y profundidad del coma, como los reflejos pupilares y los movimientos oculares. Este aspecto fue muy criticado en su origen. Los autores insistieron en que la escala es una medida del nivel de conciencia y no de la severidad del daño. ¿Cuáles son las limitaciones de la escala del coma de Glasgow? Entonces tenemos que hay que tener en cuenta mucho para dar una respuesta asertiva, la incapacidad para obtener datos completos y precisos de forma universal en pacientes que están intubados, definitivamente, obviamente no pueden hablar, sedados, afásicos, con problemas de audición, con trauma facial, con trastornos psiquiátricos tampoco, tiene que anotar como una limitante de la escala. Demencia, la demencia es otro factor, impide que la escala se lleve a cabalidad. Lesiones en boca, garganta, con tracostomía, lesiones en médula espinal o nervio periférico. Sin embargo, cuando hay una lesión de nervio periférico alta, el paciente puede tener una cuadriplegia y nosotros no nos debemos de confundir evaluando esa parte como negativa, porque hay otras funciones de movilidad, como sacar la lengua, cerrar los ojos, etcétera, que el paciente puede perfectamente ejecutar y que son válidas en el momento de evaluar la escala. Otra limitación importante sería la fiabilidad del interobservador
en un estudio reciente que encontraron el grado de acuerdo moderado, tanto el valor total de la suma como para sus componentes, porque es muy subjetivo muchas veces saber que una escala da una puntuación porque el humano que lo está evaluando no somos todos exactamente, tenemos esa capacidad de observación para dar una fiabilidad completa al valor de la escala. Ahora, hay unas pseudoescalas de la escala del coma de Glasgow y que tenemos que van de 0 a 1, que son asignados a cualquier rasgo no valorable, registro de cualidades, para los pacientes intubados, se coloca en la tabla, el monitoreo de este tipo de pacientes, modelos estadísticos para calcular respuesta verbal a partir de la ocular y la motora. Algunos autores han sugerido incluso eliminar la subescala verbal y utilizar una escala de Glasgow modificada con 8 niveles, que sería de 3 a 10. Aún no hay consenso acerca de cuál es el método más correcto con la resultante escasez de los datos validados. Entonces, por otro lado, tenemos que esta descripción, si la aplicamos, se divide el estado del paciente en 4 estados y el fallecimiento que es un aspecto. El grado 1 significa la muerte, el grado 2 el estado vegetativo incapaz de interactuar, el grado 3 la discapacidad severa que puede obedecer a órdenes, incapaz de vivir independientemente, grado 4 la discapacidad moderada, se refiere a la capacidad del paciente de vivir independientemente, incapaz de volver a trabajar o ir a la escuela. Y el grado 5 con una buena recuperación, quisiéramos tenerlos todos los pacientes en esta escala, y capaz de volver a trabajar o ir a la escuela. Por otro lado, tenemos que también se ha estudiado la validez como predictor precoz de la funcionalidad de los 3 meses iniciales en un indicador fiable en pacientes sin discapacidad, que vale 5, con discapacidad leve vale 4, pero no en pacientes con discapacidad severa, que vale 3, ya que en estos últimos es más posible que se produzca un cambio de categoría con el tiempo. Así, predicciones precoces en pacientes severamente afectados, especialmente si son jóvenes y sanos y deberían interpretarse cuidadosamente, y lo adecuado es llevar a cabo una reevaluación periódica a lo largo del tiempo. También les recuerdo la parte de la escala en lactantes y en niños, que serían los parámetros para 4 en los lactantes que abre espontáneamente, respuesta a estímulos verbales y respuesta solo al dolor, igual como en la escala de adultos. Este aspecto tanto para lactantes como para los niños. La respuesta verbal sí varía, porque en lactantes serían el valor máximo, que es el 5, serían arrullos y balbuceos, y en niños sí se puede calificar como orientada y apropiada, haciéndole preguntas de acuerdo a su edad. El llanto irritable en lactante, porque todavía no hay lenguaje, y confusa en los niños, que sí pueden en ese momento también tener una percepción de lo que son las orientaciones en persona, en tiempo y en lugar. Y ese tendría un valor de 4. También la respuesta verbal para el lactante tendría llanto irritable o confusa para el niño, y esa tendría un valor de 3, pero si el paciente se queja en respuesta al dolor para un lactante, eso vale 2, y para un niño las palabras incomprensibles o los sonidos inespecíficos. Ausencia de respuesta para ambos tendría un valor de 1. En la respuesta motora, en los lactantes se los observa si se mueven espontánea o intencionalmente, si obedece las indicaciones en los niños, si se retira al tocarlo en lactantes para un valor de 5 o localiza el estímulo doloroso en los niños, si se retira en respuesta al dolor igual que en el adulto y también para los niños. Y el valor de 3 corresponde para lactantes y niños si responde al dolor con posturas de decorticación, es la misma, donde la corteza cerebral está afectada y es menos lesiva la lesión,
que si responde en forma de descerebración para ambos, que valdría 2. Y la ausencia de respuesta pues igual al 1. Entonces tenemos que está aquí para recordar nuevamente que hace parte del nivel de conciencia, uno de los pasos del chequeo o de la evaluación neurológica de un paciente. Tenemos primero en el nivel de conciencia aplicar la escala del Gago y máxime cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico. En la orientación contemplamos los parámetros de tiempo, espacio, persona y situación. Y las habilidades para la comunicación que también se valoran. Y podemos hablar de las afasias, de Broca, de Wernicke, etc. Y la memoria reciente, las memorias remotas o las memorias inmediatas. El lenguaje pues ya se evalúa de acuerdo a pacientes si hay afasias de Broca o de Wernicke. En cuanto al nivel de conciencia, bueno, ahí se preguntarán si es un paciente que no tiene un trauma craneoencefálico o no es un politrauma, se pueden aplicar otro tipo de escala para el nivel de conciencia y todas esas connotaciones ya conocidas en alerta, consciente, vigile, totalmente despierto, nubilado, estuporoso o el paciente comatoso. Cuanto al puntaje, es leve si es de 1 a 15, de 13 a 15. Es moderado si es de 9 a 12 y es severo si es de 3 a 8. Cuando un paciente está en una escala de 8, hay que pensar inmediatamente que el paciente hay que intubarlo. ¿Cuáles son los parámetros para valorar la escala? Primero hay que comprobar qué factores interfieren en la comunicación, la capacidad de estos pacientes. Hay que observar esa capacidad de observación, la apertura de los ojos, todo ese discurso que manejamos con el paciente cuando lo estamos evaluando. Hay que estimularlo, pero la estimulación no debe de producir demasiado dolor ni abuso. Siempre se dice que se hace en una forma que el paciente pueda responder sin proporcionarle demasiado dolor. Y la valoración, que es ya la final, que hace cada observador de acuerdo a su criterio. Entonces podemos ver aquí unas imágenes cuando el paciente espontáneamente abre sus ojos. Esta es la respuesta ocular, cuando el paciente está alerta, pero eso lo hace cuando en el momento en que se le habla a la voz. Y cuando no tiene esa respuesta, como el paciente necesita ese estímulo, aquí el evaluador lo está haciendo en la tabla del esternón retroesternal, y cuando no hay ningún tipo de respuesta. La respuesta verbal, que también está coherentemente dando su nombre, dando el sitio donde se encuentra, dando la fecha en que se encuentra para poder decir que está orientado. Y hay un lenguaje confuso en que el paciente allí están observando cómo no está interactuando con su evaluador. El lenguaje inapropiado, que también tiene un valor de 3, y el lenguaje de palabras incomprensibles en la parte posterior, y el sin respuesta para el valor de 1. Y en la respuesta motora, el paciente entonces tiene que estar precisamente obedeciendo órdenes para poderle poner un valor de 6, o localizando el dolor en un valor de 5, o dando alejándosele del estímulo, retirando, porque el valor más complejo es localizar que retirar. Por eso el valor de localizar vale 5 y el valor de retirar ya está más disminuido el paciente en la respuesta y vale 6. Y el valor de 3, que son respuestas de 3 y 2 de decorticación, como les estuve explicando anteriormente, y la de descerebración. Cuando no hay ninguna respuesta, ya podemos hablar de que el paciente tiene 1 en ese parámetro. Imágenes de decorticación arriba y de descerebración en la imagen
posterior. Esta es la forma como se evalúa un paciente para aplicar la escala de Glasgow y esperamos que lo tengan en cuenta para sus pacientes neurológicos. Muchísimas gracias.